Finalmente esa respuesta se dio a sus vidas. La muchacha quedó embarazada, la familia y toda la comunidad estaban muy felices por la noticia. La familia se reúne en el hospital para acompañarla el día del parto. Y allí estaba yo como su pastor acompañando a la familia. Todos esperábamos el momento culminante cuando saliera el médico, el personal del hospital, para decirnos que todo había salido bien. Sale el médico, nos dice a todas las personas que estábamos allí presentes esperando, todo salió bien, el niño está perfectamente en condiciones y estado de salud, la madre está perfectamente bien, y comenzamos a celebrar allí en el pasillo del hospital, a darle gracias al Señor y a experimentar un momento de mucha felicidad. Pasaron 10 minutos, el médico volvió a salir. El rostro era muy diferente a la primera vez que salió. Y nos indica a todos los que estamos allí, no sabemos qué ha pasado, pero la joven ha entrado en una crisis de salud, en un estado que llaman preeclampsia. Todos sus órganos se detuvieron. Y de momento de haber estado celebrando el parto y la llegada del niño, estábamos ahora preocupados porque parecía que las posibilidades de la vida de ella se habían acabado. Pulmones, riñón, bueno, todo su sistema colapsó y tuvieron que intervenirla, ponerle las máquinas, los respiradores y todo lo que le ponen a una persona para ese asunto. En ese estado permaneció días, semanas y meses. El niño estaba perfectamente saludable, se lo habían llevado a la casa de la mujer. La mamá permaneció en el hospital por cerca de 5 meses, en un estado de cuidado intensivo, de intensivo a intensivo. Durante ese periodo de tiempo, todos estábamos esperando que ocurriera un milagro de vida. Durante esos meses todos esperábamos a que cambiara el panorama, a que cada día el informe del asunto de su respiración y su capacidad pulmonar fuera distinto. Orábamos continuamente, acompañamos a la familia en ese proceso. Íbamos al hospital y estábamos cerca de ella prácticamente inconsciente de que estábamos allí, pero siempre con una gran fe de que todo pudiera volver a la normalidad. La espera fue terrible para la familia, para la iglesia, angustiosa. Veíamos al niño crecer, fortalecerse en ese estado primero de su vida. Mamá y bebé todavía no se habían visto, encontrado luego de todo ese periodo de tiempo. Después de un tiempo de espera desesperante, el panorama comenzó a cambiar. La muchacha comenzó a respirar el cocinillo, comenzó a reaccionar, a abrir los ojos, comenzó a responder a todo el tratamiento, y la angustia se fue transformando en esperanza en la medida en que íbamos viendo las señales que apuntaban a una recuperación. En ese proceso, ya esa etapa de recuperación todavía en el hospital, se habló con la enfermera del hospital y con las monjas del hospital para traerle por primera vez, después de todos esos meses, a su bebé a la cama. Y yo tuve el privilegio como pastor de estar en el cuarto cuando trajeron a ese bebé y se lo pusieron encima y se lo entregaron a la mamá en sus brazos. Y después de ese momento de encuentro y de ver el rostro iluminado de aquella madre y de su familia, y de ver el gozo y alegría y el sentido de esperanza que llenaba aquel cuarto después de muchas oraciones,
ocasiones, después de mucha espera larga, después de muchos momentos de duda, de incertidumbre, de cuestionamientos, de preguntas, en ese momento todos le dimos gracias a Dios. Todos reconocimos, obviamente con el apoyo de la medicina, con el apoyo del hospital, pero todos reconocimos la mano de Dios detrás de aquel milagro, de ver una muchacha que estaba muerta prácticamente y verla nuevamente viva. Y sobre todo el momento del encuentro de la madre con su niño. Fue un momento glorioso que culminó todo ese proceso de angustia y de dolor, porque finalmente se vio allí en aquella escena ese encuentro que era como una promesa cumplida de Dios a la vida de esta madre, de Dios a la vida de su familia y de la iglesia, por la oportunidad final de poder ver madre e hijos juntos, celebrando el amor y el encuentro el uno con el otro en ese lugar. A ese niño lo presentamos en el altar de la iglesia y lo presentamos con una gran celebración de ese acompañamiento de Dios. Y esa familia no solamente experimentó el milagro de la vida del niño y de su madre, sino que otros milagros vinieron como consecuencia y resultado de eso. Otras grandes bendiciones y oportunidades se abrieron luego de ese episodio, a raíz de ese momento de gran oscuridad, pero también de grandes promesas y de grandes experiencias de celebración, de alegría y de gozo. No siempre esperar es sencillo. Hay esperas que desesperan. Y sobre todo cuando los periodos de espera son prolongados, y sobre todo cuando las señales que hay alrededor nuestro nos van indicando que no hay la posibilidad de un panorama distinto, nos van indicando que no hay posibilidad de que la situación y la realidad cambien, y cuando vamos viendo a través del tiempo que las circunstancias y la situación no van cambiando, aún en medio de eso, todavía aún más es difícil esperar. Y sobre todo es difícil mantener la esperanza, mantener la mente puesta en la posibilidad de que ese momento es solamente un momento pasajero y que luego vendrá algún momento más iluminado, de mayor dicha, de mayor gozo, de mayor alegría, de mayor esperanza. Pero qué difícil es ese tiempo de espera. Qué difícil es ese tiempo donde simplemente tenemos que esperar, donde a veces no hay otra cosa que hacer que esperar. Y es difícil el tiempo de la espera y a la misma vez es peligroso, porque en la medida en que uno está esperando, el peligro es que uno se expone a la posibilidad de que la situación en la que uno está esperando comience a convencer a uno de una realidad distinta a la que uno está esperando. En otras palabras, es difícil cuando en medio de la espera comienzan las dudas, comienzan los cuestionamientos, comienzan las quejas ante otros y a veces ante Dios. Comienza la crisis de fe. Comenzamos de nuevo a reevaluar los fundamentos de nuestras creencias, de nuestras convicciones, y hasta sentimos que nuestras convicciones son estremecidas y sacudidas. Y de momento sentimos que todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos escuchado, todo lo que en algún momento teníamos con una certeza en nuestra mente y corazón, de momento todo eso de nada sirve. Sentimos que no sabemos nada.
sentimos que no entendemos y que no comprendemos la realidad de la situación. Experiencias como esas están retratadas en la Biblia. El pueblo de Israel, después de haber vivido y experimentado la mano de Dios liberándolo de la esclavitud de Egipto, tuvo que enfrentar en su historia otro momento muy terrible: la deportación de Babilonia. Es decir, que fueron llevados forzosamente desde su tierra, obligados a estar bajo el mandato y bajo el poder del imperio de Babilonia. Habían logrado salir de Egipto, del faraón, cruzar el desierto, y luego en otra etapa de su historia y por otras situaciones y otras consecuencias que los profetas habían anticipado, entre ellos el profeta Jeremías, regresan de nuevo a una especie de esclavitud y de sometimiento. Una gran crisis se apodera del corazón y del espíritu del pueblo. Una gran ruptura, como hablábamos en semanas anteriores, que es la crisis, una ruptura con sus expectativas, con sus anhelos, con sus sueños, y se ven obligados ahora a vivir en un lugar donde no querían estar, en un lugar que no tenía que ver absolutamente con sus raíces, con sus sueños, con sus deseos, con su Dios, con su fe, con su religión. 50 años aproximadamente vive este pueblo de Israel bajo ese imperio de Babilonia. 50 años, día tras día, siendo convencido que en algo su Dios había fallado. 50 años creyéndose minuto a minuto que el Dios Marduk, que es el Dios de los babilonios, es más poderoso que el Dios Jehová, que era el Dios de ellos. 50 años viendo frente a ellos las señales de la derrota, del sueño, de la promesa que había hecho Dios al pueblo. Ese tiempo tiene su efecto. Tiene su efecto sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre el estado de ánimo. Y por eso podemos ver en el libro de los Salmos algunas expresiones de lamento, de dolor profundo, ansiando regresar a su tierra, llorando por las orillas del río, dice el salmista, diciéndole ellos al pueblo que le pedían los de Babilonia que cantaran y entonaran los himnos que ellos cantaban en la tierra de ellos. Y responde el salmista diciendo: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Reflejando el dolor que siente el pueblo en esa ruptura y distanciamiento de su tierra, de su lugar y de su espacio. 50 años de distanciamiento tiene efectos sobre la visión, sobre la realidad y la manera en que ellos la ven, y tiene el pueblo sumido en una gran desesperación y angustia, porque las esperas desesperan, especialmente cuando no vemos luz al otro lado del camino. Pero en medio de esa realidad hay un profeta que tiene consigo no otra cosa que la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Un profeta que en medio de esa realidad tan angustiante y tan terrible que está viviendo el pueblo, tiene para el pueblo palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de posibilidades, palabras de camino nuevo. Y en ese sentido, la palabra de Dios en boca del profeta se convierte en la herramienta única que hace posible que este pueblo desolado y destruido por la distancia pueda recuperar la esperanza y saber que Dios no se ha mudado, y saber que Dios no se ha olvidado de ellos, y saber que Dios aún tiene agenda, proyecto y propósito para este pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y esa palabra del profeta se convierte en palabra poderosa y necesaria en este momento en la vida del pueblo. ¿Por qué se convierte en palabra poderosa y necesaria? Fíjense que el texto que hemos leído en esta mañana
dice algo importante que podemos y queremos resaltar. En ese versículo 21, Dios, a través del profeta, hace unas preguntas al pueblo, preguntas importantes. Dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Esas preguntas van dirigidas al pueblo, pero van dirigidas para que el pueblo de alguna manera pueda repasar cuáles son las cosas que han aprendido en su vida, cuáles son los contenidos que le fueron enseñados y que en algún momento de la vida y de la historia del pueblo, eso que aprendieron se convirtió en fundamento de su fe, se convirtió en fundamento de su esperanza, se convirtió en fundamento de su vida como pueblo. Y el profeta está diciéndole de parte de Dios al pueblo: ¿acaso se les ha olvidado lo que aprendieron? ¿Acaso se les ha olvidado lo que les fue enseñado? ¿Acaso se les ha olvidado lo que en algún momento ya ustedes sabían y entendían? Esa pregunta es importante, porque quiere decir que las largas esperas, que los periodos de crisis que pueden ser prolongados nos hacen olvidar cosas importantes, nos hacen olvidar fundamentos importantes de nuestra vida de fe, nos hacen olvidar realmente quiénes somos, nos hacen distanciarnos del conocimiento que en un momento dado de la vida nos sirvió y nos ayudó para darnos dirección, para darnos sentido. Y que con una espera prolongada y larga, lo que hace muchas veces, como decíamos en la clase bíblica esta mañana, es que nos va desgastando. Las esperas desesperantes nos desgastan nuestra fuerza emocional, física, nuestra fuerza espiritual. Y no solamente eso, sino que en medio del contexto en que esperamos, la realidad nos empieza a convencer de otras cosas. En otras palabras, que nos vamos, en vez de ir informándonos de tal forma que la información nos pueda nutrir, nos pueda fortalecer, lo que pasa en ocasiones es que nos desinformamos. Empezamos a escuchar la información incorrecta. Y no solamente la escuchamos, sino que empezamos a creer la información incorrecta. Empezamos a creer de manera incorrecta sobre nosotros mismos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos. Empezamos a creer y ver de manera incorrecta la realidad que está a nuestro alrededor. Y en ese sentido nos vamos vaciando de un conocimiento necesario para el momento y llenándonos de otros conocimientos que lo que nos generan es ansiedad, nos generan depresión, nos generan angustia, y lo que hace es que sentimos que alarga más todavía la espera. Por eso es importante lo que Dios le va a decir al pueblo a través del profeta. Y lo que le va a decir Dios a través del profeta al pueblo es: ¿quién es este Dios a quien nosotros le servimos? ¿Quién es este Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra fe? Y si usted ve los versículos y ve el capítulo completo de Isaías 40, lo que se va a dar cuenta es que el profeta está consolando al pueblo, recordándole al pueblo quién es Dios, recordándole al pueblo cómo es Dios, recordándole al pueblo un Dios que ellos habían conocido, pero por la larga espera se habían olvidado. Y el olvido tuvo un efecto sobre su estado de ánimo, sobre su espiritualidad y sobre su fe. Más aún, cuando en Babilonia había una cantidad de dioses, de deidades, y por eso si usted lee Isaías 40 se va a dar cuenta que hace referencia a la construcción de esos dioses de madera, de oro, de plata.
un poco poniendo el profeta un poquito sarcástico frente a ellos, porque era un lugar donde había muchos dioses y sobre todo estaba Marduk, que era el dios principal de los babilonios. Y era posible que ya este pueblo, tan cansado de esperar, tan angustiado por no ver resultados distintos, que también entraran en el negocio de empezar a construir sus dioses de madera, de plata o de algún otro material. Es posible que ya la desesperación era tanta y que sentían que no había nada en que creer, que estaban dispuestos a creer en cualquier cosa que cualquier persona les pudiera ofrecer para creer y que sirviera de base a su fe y a su vida. Porque en un momento de desesperación hasta un clavo caliente se agarra uno. Y yo me atrevo a decir, hermanos y hermanas, que hoy en día hay gente que está dispuesto a creer cualquier cosa con tal de aliviar la angustia que produce en sí mismo el hecho de tener que esperar. El hecho de no ver posibilidades de horizonte, el hecho de sentirse que está en un estado de espera interminable. Hay gente que está dispuesta a creer en lo que sea. En el horóscopo del periódico, en lo que dijo fulano de tal por el televisor, en el que tiró las cartas y los caracoles, en lo que sea. Y el punto de esta mañana, hermanos y hermanas, es que hay que tener cuidado. ¿En qué y en quién usted cree? Y hay que tener cuidado de los recursos a los que nosotros acudimos para aliviar en ocasiones nuestras ansiedades, nuestras esperas prolongadas. Y por eso es tan importante para este pueblo el abrir sus oídos a la palabra de Dios traída a través del profeta. Porque la palabra traída a través del profeta es la que va a iluminar y orientar al pueblo en la dirección correcta y necesaria. Porque entre otras cosas el profeta les recuerda al pueblo: ¿acaso no saben ustedes quién es Dios? ¿Quién soy yo? El creador de los cielos y la tierra, el que puso el firmamento, el que creó los ríos y los mares, el que puso en orden aquello que andaba en desorden. En otras palabras, la referencia que el profeta hace es al Dios creador. Y si en ese tiempo de Babilonia había algo que se respetaba, era un Dios que tuviera la capacidad de crear, que tuviera el poder de crear las cosas. Y el profeta le recuerda al pueblo: ese Dios es el Dios que está a favor de ustedes. Ese Dios es el Dios que ha hecho promesas y que está dispuesto y tiene la voluntad de cumplirlas. Ese Dios es el Dios que aún en medio de este momento de larga espera todavía no ha abandonado y está presente con el pueblo, está presente con ustedes. Y ese mismo Dios que tiene el poder de crear todas las cosas que existen, tiene también el poder de transformar este momento de espera en un momento de esperanza, en un momento de oportunidad para ver la gloria, la manifestación, la gracia de Dios mostrada a ese pueblo. En otras palabras, está diciendo el profeta a la gente: el Dios de ustedes no es cualquier cosa. No estamos hablando de un Dios menor, no estamos hablando de un Dios intermedio, estamos hablando del Dios supremo, creador del universo. Estamos hablando del que tiene toda la fuerza y el poder, y lo ha tenido y lo tendrá por los siglos de los siglos. Estamos hablando del que nos ha dado la vida. Teniendo ustedes, en otras palabras, dice el pueblo del profeta, este Dios tan maravilloso que andan ustedes buscando en otros dioses más pequeños, que andan ustedes buscando en otros escenarios, cuando del lado suyo está el Dios de la esperanza y de la vida, el Dios de la esperanza y de la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante lo siguiente: que en medio de los periodos de espera
que en medio de esos tiempos en que estamos ansiosos, anticipando que pase lo que queremos que pase, es importante que mantengamos nuestros oídos afinados a la palabra de Dios. Por eso en el año 2012 se sigue celebrando el mes de la Biblia. Por alguna razón este libro es un patrimonio histórico universal, porque en ella está de alguna manera contenida la palabra de Dios, la experiencia de encuentro de Dios con el ser humano, con la vida, y en ella está recogida la enseñanza y el mensaje que precisamente nos ayuda a mantener la información correcta en momentos difíciles y de espera. Y eso nos da criterios. Y criterios son las medidas que nos ayudan a establecer y a discernir lo correcto entre lo incorrecto. La palabra de Dios nos da criterios. El pueblo de Israel desesperado perdieron el criterio. El profeta les vuelve a recordar el criterio, que es ese Dios poderoso. Y nosotros no podemos perder esos criterios que nos ayudan a evaluar frente a esas largas esperas, a discernir lo que nos ayuda a lo que nos hace daño, lo que nos bendice de lo que nos maldice, y mantener nuestra mente clara en la voluntad y en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso no importa cuánto usted cree que conoce y sabe de ella, siempre la tiene que escuchar. Siempre la tienen que leer, siempre hay que volver, porque en ella están recogidos los fundamentos de lo que es nuestra espiritualidad y nuestra vida cristiana. Otros recursos son importantes, nos encanta leer otros libros, pero la Biblia siempre tiene que permanecer, la palabra de Dios, como elemento central, fundamental para iluminar nuestra vida. Termino con una cita que encontré en este libro, que se lo recomiendo, La crisis como oportunidad de crecimiento, escrito por Leonardo Boff, que lo he mencionado aquí antes. Lo consigue en las Paulinas. Termino con esta cita de este libro. Para quien sabe esperar, todas las cosas acabarán siéndoles reveladas, con tal de que tenga el coraje de no renegar, que es lo que le pasaba al pueblo, que estaba en un momento ya de empezar a renegar por esa larga espera. Y él dice, el coraje de no renegar, llegar a la hora de las tinieblas, de aquello que supo divisar cuando reinaba la luz. Que no se nos olvide, en las esperas largas y angustiosas en medio de la crisis, que no se nos olvide lo que ya sabíamos antes de que haya crisis. Que no se nos olvide quiénes somos y quién nos puso nombre, de quién pertenecemos. Que no se nos olvide de dónde viene realmente el poder y la autoridad para vivir y para vivir una vida a la altura del llamado de Dios. Que no se nos olvide de dónde viene la fuente que provee vida para nosotros. Que no se nos olvide de dónde nos vienen las energías para vivir, para producir y para ser creativos. Que no se nos olvide quién es Dios y lo que es capaz de hacer por nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos para orar. Queremos todos en esta mañana, Señor, orar delante de tu presencia y agradecerte por esta palabra compartida, que es espada, Señor, de doble filo, cortante, penetrante, profunda. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a no olvidar lo esencial, lo importante. Que nos ayudes a no distanciarnos, Señor, de la palabra capaz de darle dirección a nuestra vida.
de la palabra capaz de orientarnos en medio de momentos de oscuridad y de tinieblas. Que no se desoriente nuestro camino, Señor, que no nos confundamos ante las múltiples voces que intentan poner dirección y dirigir nuestros destinos. Que se mantenga siempre clara y prístina la voz tuya, Señor. La palabra tuya como fuente iluminadora de nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a encontrar esperanza en medio de espera. Que nos ayude a saber que tú estás, Señor, como poderoso sobre nosotros. Y que nos ayude, Señor amado, a encontrar la fuerza. No para renegar, no para someternos, sino la fuerza para esperar en ti, para confiar, Señor, en ti, para esperar en tu palabra, en tus promesas, en tu agenda, en tu compañía en nuestras vidas. Ayúdanos a todos y a todas en esa tarea de nuestra vida diaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.